Vamos a continuar con los conceptos de esta diapositiva que también ya se las hice llegar. Hay conceptos que vamos a ver el día de hoy, que es tasa de información y lo que es extensión de la fuente. Creo que extensión de la fuente la tenía más acá. Bueno, creo que aquí viene más lo que es tasa de transmisión. Pero bueno, lo hacemos aquí mismo, no hay problema. Déjenme encontrar un espacio en blanco aquí. Que nos permita dar la explicación. Si no, lo que les voy platicando en lo que veamos, encuentro la presentación. Me quedé con que era esta, pero extensión de la fuente. ¿Qué es extensión de la fuente? Bueno, ¿se acuerdan del concepto que vimos de entropía? Y decía que la entropía era la incertidumbre o la información media que se manejaba. Yo voy a ocupar la que tengo aquí, la que les estoy presentando, para no distraerme en lo que les explico y la busco. Vamos a manejarla misma. Ahora, vamos a utilizar esta diapositiva, lo que es la entropía, que habíamos comentado que era un concepto en la cual, ¿se acuerdan que les había representado de una forma mucho más sencilla? Voy a dejar el color del lápiz, ponerle moradito. Bien. Quedamos que la entropía era esta, ¿no? Es su representación en la cual cuando teníamos que la fuente era un conjunto de eventos o de elementos. Es la sumatoria de la probabilidad por el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad. Y sabemos que siempre la entropía se da en bits. Bueno, entonces en relación a esto, la extensión de la fuente es importante y es un concepto que tenemos que manejar, que incluso tampoco les di las propiedades de la entropía la clase pasada. Bueno, la entropía tiene propiedades. Estas propiedades, como en las multiplicaciones, si tú ocupas o tú realizas un elemento de esta multiplicación o un factor, lo multiplicas por se conservan las propiedades. Lo mismo pasa con la entropía. La entropía, una de ellas, así como que sus propiedades, son nunca, aquí se me fue. Es decir, la entropía siempre es mayor a cero. Esa es como una propiedad de la entropía, ¿vale? Es decir, nunca voy a tener entropías negativas. Muchas veces, en un concepto que veremos más adelante, que es canal de información, a veces le salen en las operaciones, porque seguimos manejando la parte discreta, que es la parte de probabilidad, le salen negativas. ¿Y eso qué me va a indicar? Que hay pérdida de información. Por eso es que una entropía jamás es negativa, porque sabemos que por concepto es el promedio, cantidad media. Y pues eso jamás tendría que suceder. Nunca nos puede dar un valor negativo o menor o más bien o cero. Siempre es de cero hacia arriba. Entonces, esa es una propiedad. También esta entropía y esta propiedad la comenta Shannon, de que pues siempre son valores positivos y mayores a cero. Bueno, esa es una de las propiedades que les comento. Otra es que este valor se replica, o más bien es, perdón, falta de costumbre de hablar, se replica y por eso es que siempre es positiva. Y aquí también me dice que la entropía va a ser mayor, es decir, el otro concepto de la entropía, si la probabilidad, a ver cómo se las vemos. También son conceptos de entropía. Dice que la entropía es máxima
Se los voy a poner así, va a ser máxima. Es decir, el valor más alto que yo voy a tener siempre va a ser cuando mis probabilidades de los eventos o de los que pertenecen a la fuente sean equiprobables. Esto es decir, que la entropía es máxima cuando las probabilidades les voy a poner así, por ejemplo, S1, S2, S3, etcétera, hasta pues el valor de Sn, ¿sí? Cuando todas estas probabilidades son equiprobables. ¿Eso qué quiere decir o qué me indica? Por ejemplo, si yo tengo un evento en la cual las probabilidades son 2 y son equiprobables, es que tienen la misma probabilidad. Si tengo una fuente con 8 probabilidades y me dicen que son equiprobables, todas tienen un octavo. Entonces, si mis probabilidades son iguales, eso me va a garantizar que yo voy a tener un cálculo máximo de la entropía. Entonces, estas dos propiedades son bien importantes que las tengamos presentes. Pero bueno, esta propiedad, otro concepto que también vamos a ver que se me había pasado, que es longitud media. Tenemos entonces entropía y decíamos que estas son las propiedades. La longitud media, que también está denotada, no sé si, no creo que esté. La longitud media está denotada así. Igual, es una L con una flechita arriba, que es igual a la sumatoria, igual desde I igual a N, de la probabilidad por I. ¿Qué quiere decir? Esta es la probabilidad de los eventos. Pero esta va a ser la cantidad de elementos que conforman al evento. Bueno, en términos más sencillos, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a depender de que normalmente estaremos formando palabras para poder mandar un mensaje. Este mensaje, casi siempre, a menos de que fuera muy específico, estaremos usando ceros y unos, o sea, un código binario, que también podemos utilizar otros códigos, pero de base, pues estaremos utilizando este. Entonces, al ser un código binario y formar palabras en relación o con respecto a probabilidades, esa cantidad de ceros y unos que estén conformando estas palabras son las que yo voy a estar colocando en mi longitud media. Ejemplo. Es un ejemplo. Tenemos una notación así. Tengo 3 valores. Esta es mi fuente. Nada más, ahora sí que es en el sentido de explicar el concepto de longitud media. Y por ejemplo, S1 tiene una probabilidad de 0.5 y así, ¿no? Sabiendo que las probabilidades en todo su conjunto de la fuente me deben dar 1. Y aquí tengo esto. Es decir, aquí van a ser mis probabilidades. Estas son mis elementos. En otros términos, ya después lo buscaremos, sabremos que es el alfabeto fuente. Y estas son mis palabras código. Que todos son conceptos que ahorita no sabemos, no me interesa ahorita que lo sepan. Simplemente es que estas palabras son una representación de manera simbólica a las probabilidades que tenemos a la izquierda. Bueno, entonces, si me dijeran, encuentre o calcule la longitud media de esta fuente. Bueno, ¿qué quiere decir? Que es la suma de los elementos que pertenecen, pero sería entonces la probabilidad, en este caso la probabilidad de S1, en este caso por L1, así lo vamos a manejar, más la probabilidad de S2 por L2, más la probabilidad de S3 por L3. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso sería 0.5
¿Por cuántos elementos conforman esta palabra? Ah, 3, son 2 ceros y un 1. Entonces, este es un 3. Más la probabilidad. ¿Cuántos elementos conforman a la palabra que representa a esta probabilidad? Pues 2. Y por último, pues el valor de punto 2 con un elemento que representa a esta probabilidad. Obviamente, pues aquí multiplicamos. Es 0.5 por 3. Más 0.3 por 2. Más 0.2 por 1. Eso me da un total de 2.3. Las unidades normalmente siempre son bits por símbolo. ¿Vale? Casi siempre, es esa notación. Bien, entonces el concepto de longitud media es muy parecido a lo que tiene la entropía, pero es en relación a los símbolos con los cuales nosotros vamos a hacer una representación de lo que son los eventos probabilísticos. Bueno, entonces esto se le llama longitud media. ¿Qué se les voy a poner? Longitud media. Y es un concepto más las propiedades de la entropía. Ustedes me dicen, ¿puedo cambiar la diapositiva o me espero en lo que ustedes copian? Díganme. Ya puede cambiarla, por favor. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a expresar. Bueno, utilicemos este espacio en blanco, entonces ya calculamos entropía, longitud media. Ah, les comento entonces, extensión de la fuente. Tiene que ver con las propiedades de la entropía. También se da en las fuentes de MS. Extensión de la fuente. La notación es la siguiente. HSN es igual a N por HDS. Ese se le conoce extensión, es decir, habrá enunciados que dicen calcule la extensión de segundo orden, calcule la extensión de cuarto orden, calcule el orden 4 para una extensión de la fuente, tal. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a hacer es que mi fuente original yo la quiero multiplicar o hacer crecer 4 veces. Para ello, pues obviamente el hecho de que yo multiplique por un factor, que en este caso es 4, involucra que todas las propiedades que tiene la entropía seguirán siendo las mismas propiedades. La diferencia es que de una fuente que es finita, fija y además estadísticamente independiente, todos estos conceptos que es una fuente de MS los va a tener la fuente que va a ser más grande. Es decir, cuando yo digo que es de cuarto orden, porque a lo mejor por el concepto, se los voy a poner aquí, a ver si así me logro explicar mejor. Yo tengo que es una fuente S es igual a esta, S1, S2, hasta Sn, ¿no? En notación. Vamos a ponerle Q para que no haya problemas con la N que está manejando la ecuación de la extensión de la fuente. Entonces, cuando yo digo hacer una extensión, cuando N, por ejemplo, vale 3, es decir, que una extensión de orden 3, me voy a mi fuente y bueno, ¿cuántos valores tengo aquí? Dependiendo de los valores que tengo aquí, los voy a elevar a la N, es decir, Q a la N elementos van a contener las fuentes de extensión. Es decir, van a haber dos tipos de ecuaciones. La ecuación rápida, que es la que ustedes visualizan aquí, que es la N, en la cual solamente multiplico la entropía de la fuente original por la cantidad de elementos que quiero que sean de orden 3, de orden 4, de orden 5. Pero, si el problema me dijera, a ver, tú tienes un evento, por ejemplo S1 y S2. Tú tienes este evento con estas dos probabilidades, con probabilidades respectivas, estas, punto 6 y punto 4. Ok. Y yo te pido una extensión de orden
vamos a poner para que no vamos a ver qué tanto espacio, de orden 2. El hecho de que tenga de orden 2 una extensión S2, denotado como H de S2, se me piden calcular esto. Pero no solamente es el cálculo, sino me piden saber los elementos que están en esta fuente nueva, pero que parten de una fuente con ciertas propiedades. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo sé que mi H de S normal mi entropía, ¿cuál sería? Pues es 0.6 por el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad más 0.4 por el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad, ¿no? Este va a ser un valor numérico. Esa es la entropía normal. Pero me piden la entropía de orden 2, entonces lo único que voy a hacer es que a esta entropía que solicitan le voy a multiplicar un 2, que es la n, por la entropía original, ¿sí? Porque ahí yo ya tengo el cálculo. No me piden, ahí no me están solicitando las probabilidades nuevas específicas de orden 2. Ahorita a ver si me logro entender. Bueno, entonces dejen a calcular el logaritmo bueno, este es punto A. Creo que algo que se me había pasado con ustedes es que cuando nosotros realicemos operaciones, para tratar de que tengamos una unificación, o sea, que casi todos tengamos los mismos resultados, que luego sí varía mucho la calculadora, es que del resultado que tengamos vamos a utilizar 3 cifras después del punto decimal, con corte y sin redondeo. Eso nos garantiza que no nos estemos equivocando, que, como es 0.5 sube o baja. No, es redondeo, o es decir, con corte, con truncamiento y a 3 cifras. Eso nos ayudará o nos facilitará a que tengamos una mejor aproximación entre todos de los resultados. Eso se me había pasado que lo comentáramos en la clase, pero bueno. Entonces tenemos la siguiente, que es el logaritmo que aquí sería 0.4 por el logaritmo de 1.320. Bueno, ya que teniendo el resultado, tenemos que es 1.864 bits, ¿no? Bueno, esta es mi entropía, o sea, no confundan esto es punto de parte, ¿no? Aquí. Bueno, entonces se supone que para que yo obtenga la entropía de orden 2, pues lo único que tendría que hacer es multiplicar el 2 por la entropía, que es 1.864. Que me da que es 3.728. Y en teoría, ese sería mi resultado. Pero si el problema me pide obtener las probabilidades que le corresponden a la nueva fuente, ahí tenemos que hacer el cálculo. Y el cálculo lo haríamos de la siguiente forma. Ya me moví y no les pregunté si estaban copiando, perdón. Hasta ahí está, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les comentaba, yo sé que Q a la N es el número de elementos que conforman a la fuente nueva. Siempre que estemos hablando de extensión de la fuente. Bueno, los vamos a denotar como una letra sigma igual a sigma 1, sigma 2, sigma 3, hasta sigma Q a la N. ¿Qué es lo que hacemos con la fuente S? Bueno, ojo, cuando nos indiquen el orden, en este caso N, es el número de elementos que voy a contener en la multiplicación de mis valores.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo sé que Q a la N es el número de elementos. Q, ¿cuántos elementos son? 2. Y N es el orden que me piden. Entonces son cuatro datos. Quiere decir que la sigma va a ser igual a sigma 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Para obtener el valor de la probabilidad de sigma 1 va a ser igual a sigma 1 por sigma 1. Vamos a utilizar aquí permutaciones. La cantidad de elementos que intervienen en esas permutaciones va a ser el orden que me indiquen. Si, por ejemplo, el orden me hubiera dicho que son 3, los valores de los sigmas dentro para obtener las probabilidades serían 3. Si el orden o la n hubieran sido 5, van a ser 5 valores que aquí van a estar multiplicados para obtener la probabilidad. ¿Vale? Esto sería para sigma 1. Para sigma 2 sería igual a sigma 1 por sigma 2. No sé si puedo bajar un poco, muchachos. A ver si... Sigma 3 va a ser igual a sigma 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 y sigma 1. Igual, y el otro sigma 4 es igual a sigma 2, 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sigma 1, yo les puse que era el valor de 0.6. Aquí es 0.6 por 0.6 me da 0.36. El de sigma 1 por sigma 2 es 0.6 por 0.4, igual a 0.24. El de 2 por 1 pues es al revés, ¿no? El de 0.4 por 6. Pero nos da 0.24. Y el otro que es 0.2, ¿no? Ah, no, 0.4 por 0.4. Esto es igual a 0.16. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo los valores. 0.36, 0.24, 0.24 y 0.16, los nuevos valores que pertenecen a sigma. Bueno, ¿y ahora qué tendríamos que hacer? Resolver la entropía de manera normal, es decir, sería H de sigma, que en este caso es igual a el primer valor, que sería 0.36, por el logaritmo base 2 de la inversa, más el segundo valor, que sería 0.24, obviamente sigma 3 tiene el mismo valor, o sea que lo podemos multiplicar aquí por 2, más el de 0.16. Y tendremos que hacer la operación matemática. Y esta operación tiene que ser muy parecida a esta, de 3.728. A ver, vamos a calcular. Así que nada más ténganme paciencia. Es el de 0.36, luego es el de 0.24.
Bueno, algo me falló porque, según esto, vuelvo a revisar, me da el resultado 2.884. Y obviamente, este es el resultado, ¿no? Si ustedes lo visualizan con 3.728, pues nada que ver. Entonces déjenme ver en qué pude haber tenido mal a la hora de realizar el cálculo, que son .36. Ah, ya voy en el primero es .530, en el segundo cálculo es .823, ahora voy con sigma es .16. Ya rectificando me da, y es que fue un valor que no multipliqué. Me da 3. 726. Entonces, este es muy parecido a este. Y esa sería como que la forma de sacar lo que es la extensión de la fuente en términos de concepto. Pero si me preguntaran únicamente la entropía, pues aplicando la ecuación de N, que es el orden por la entropía normal, pues ya con eso sería más que suficiente. Entonces ya vimos lo que es longitud media, propiedades de la entropía y extensión de la fuente. Nos faltaría ver lo que es tasa de transmisión. No sé si puedo mover la diapositiva, muchachos. Aún no, profesor. Perfecto, yo espero.
Ya, profesora. Perfecto, gracias. Entonces, les comentaba, vamos a lo que es tasa de transmisión. Vamos a utilizar este cachito que tenemos aquí, limpio para lo que es la tasa de transmisión. Bien, entonces, tasa de transmisión está denotada. Vamos a poner tasa de transmisión. Va a estar denotada con la letra R. Esto es igual a ρ por la entropía. Y sus unidades de medida son bits por segundo. Bueno, esta letra ρ se le conoce como tasa de información. Y va a ser muy parecida. Lo que estamos calculando con la tasa de transmisión, en teoría, es la velocidad con la que yo voy a estar realizando el movimiento, la transferencia de una información, de la información de un lugar a otro. Eso se le conoce como tasa de transmisión. Y la tasa de información son siempre elementos de información o unidades de medida, porque es una forma de identificarlos en los problemas, en el cual me estará indicando que son bits, que son elementos de imagen, o que son cuadros por segundo, más o menos a diferencia de lo que sería la entropía. La entropía siempre es bits por segundo, o pueden ser solamente bits en algunos casos, pero siempre se ve la diferencia por la unidad de medida. Entonces, la tasa de información está conteniendo la información como tal, o una información, no les puedo decir promedio porque no es entropía, sino una información que tiene que intervenir con esta velocidad, o sea, que le va a dar un plus a la entropía, y la notación será con la letra mayúscula. También sabemos que para que tengamos una buena fiabilidad de tasa de transmisión, que es la letra R, siempre tendrá que ser, para que podamos transmitir, es que el concepto todavía no lo vemos. Yo creo que eso lo voy a dejar para no meterles más. Y que bueno, esa tasa de transmisión siempre va a ser de tal forma ideal que donde yo quiera enviar la información, por el medio que lo quiera enviar, sea la adecuada. Por el momento no me importa ahorita el medio, únicamente es la velocidad. Esa sería el concepto de tasa de transmisión. Y otros conceptos también ahí, aprovechando, que ahorita haremos ejercicios de ellos, es lo que es la eficiencia. Eficiencia. Esta va a estar denotada por esta letra, que va a ser igual a la entropía entre la longitud media, nada más, ¿sale? Entropía entre la longitud media. Eso es para saber la eficiencia. Obviamente, esto lo podemos manejar en porcentaje. Del resultado que obtengamos en por ciento, lo multiplicaremos por ciento y diríamos es un 70% de eficiente, 50% de eficiencia. Y hay otro concepto que se le llama redundancia, que se da con esta letra. Es ρ igual a 1 menos la eficiencia, o sea, ¿A qué le llamamos concepto de redundancia? Como les decía, cuando estábamos viendo la entropía, teníamos que observar que además teníamos que agregarle un error o una incertidumbre. A veces, el hacer esto, como también serían datos numéricos, podemos hacer que una o alguna información la estemos duplicando sin querer.
el hecho de que nosotros la dupliquemos, estamos haciendo que la información diga más de lo que es, ¿no? O sea, tenga una información extra. Estamos haciendo una redundancia. Cuando no es una pérdida, o sea, siempre va a ser redundancia cuando yo tenga información extra de la fuente o de la información que quiero transmitir. Cuando hay pérdida es porque la información es menor. Por el momento la redundancia siempre va a ser agregar algo extra a la información que hará que mi información tenga ahí alguna duda, porque es como que mucha, ¿no? O es de más, a diferencia de cuando nosotros tenemos pérdida de datos. Bueno, estos tres conceptos, espero que al menos por conceptos parecieran sencillos, ¿no? Creo que no habría inconveniente. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. De hecho, es el que habíamos visto también en la última clase. Me piden calcular la tasa de información o velocidad de información de una fuente telegráfica, teniendo como punto 2/3. La probabilidad del punto son 2/3 y la probabilidad de la raya 1/3. Y ahí nos indican que la duración de cada uno va a depender si es punto o si es raya. Este concepto está sencillo. ¿En qué sentido? Si nosotros manejamos el concepto de que la tasa de velocidad, bueno, la tasa de información, esta es igual a la tasa de información por la entropía. Y bueno, aquí la fuente consta de dos elementos, el punto y la raya. Si calculamos, bueno, antes de realizar el problema, podemos ver que hay un tiempo establecido en nuestra elemento que contiene cada uno de los elementos que intervienen en la fuente. Es decir, yo sé que para el punto que vale 2/3, hay un tiempo en la cual dura el símbolo de 0.2 segundos. Entonces tengo que tomarla en cuenta para saber la información que se tiene. Para ello, tendré que hacerlo de manera separada porque los tiempos no son los mismos. Si fueran los mismos, pues hacíamos una multiplicación directa y sin problema. Pero en este caso del punto, sería el 0.2 segundos que multiplica a 2/3. Sabiendo que esta es la probabilidad, ¿no? Pero mira, se los voy a manejar más así. A ver si es más claro. Hablando en términos de tasa de información, estamos hablando que son tiempos, ¿va? Entonces, el tiempo que es de 0.2 segundos tiene que ver con la entropía del valor de 2/3, es decir, lo haremos de manera individual, 2/3 logaritmo base 2 de la inversa de 3/2, más, que en este caso sería el 0.4 por la entropía, pero para cuando es raya. En este caso, la raya vale 1/3. Logaritmo base 2 de 3. Y esto es igual a el primer valor es 0.077 más. Si en algún momento también ustedes me apoyan con las operaciones y tengo un error, avísenme, de que no sale lo mismo. Me da 0.133. Entonces, tomando en cuenta ya ambas, .20. También lo que es la tasa de transmisión se da en bits por segundo. Por eso le pongo BPS, porque es lo mismo que bits por segundo, ¿no? Son también las notaciones, pues, que manejan los autores. Bits por símbolo, perdón. No, bits por segundo. Ahí está.
Y ya, realmente esa sería la tasa de información. Entonces, como concepto y la aplicación de la ecuación, pues no es así muy complicado. Me dicen si puedo cambiar la diapositiva o todavía esperamos unos minutos. Listo, profe. Muchas gracias. Bien, entonces les comentaba que esto es en relación a tasa de transmisión. El día del martes que nos ¿vimos este ejercicio? No lo recuerdo. A ver, coméntenme. ¿Sí lo vimos? Aquí. Creo que no. ¿No? No, ¿verdad? No, profe. Bueno, voy a hacer solamente uno. El resto, pues se los dejo a ustedes de tarea para que lo hagan. No es de que me lo entreguen, simplemente es para que ustedes tengan el conocimiento, porque en uno de los programas les pediría algo muy parecido. ¿A qué le llamamos frecuencia? Me piden hacer el histograma y calcular la entropía. Bueno, la frecuencia estamos hablando de que tiene que ver con con cuestiones de cuántas veces aparecen los caracteres. Vamos a hacerlo para que tengamos una mejor notación. Le pongo las letras, ¿no? Para hacernos una referencia mucho más clara. Para el inciso D, lo voy a poner aquí, vamos a hacer el conteo de letras. Sabemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras de A. Y para B tenemos 2. El total son 10, ¿no? Entonces, mi frecuencia para la letra A son 8 décimos. Y mi frecuencia para la letra B son 2 décimos. Obviamente, pues la mitad son 4 quintos y 1 quinto, ¿no? Entonces, ya tenemos las frecuencias. Para calcular la entropía, pues es muy sencillo. Sabemos que la entropía total, al menos estamos hablando por cada una de las cadenas de caracteres, no de todo el ejercicio completo, sino es por cada una de las líneas. Entonces tendríamos, tomando en cuenta que la frecuencia me proporciona la probabilidad, porque depende de las veces que se observa en una fuente o en este caso en una cadena, pues por eso podemos saber cuántos elementos, cuántas veces existe y de esta forma obtener la probabilidad. Entonces aquí sería 8 décimos por el logaritmo base 2 de 10 octavos más 2 décimos por el logaritmo base 2 de 10 medios. Y el resultado que me da aquí, pues ya sería la entropía total, ¿no? Ese se los dejo ahí pendientes. Ah, y la frecuencia. Yo sé que la frecuencia se expresa como, creo que no sé, como un plano cartesiano. Donde aquí tenemos HDS y aquí tenemos, pues en este caso, la fuente, ¿no? Sabemos que en este caso S1, que sería la fuente A, pues valen 8 décimos, que son 4 quintos. Más o menos un valor de 8. Vamos a poner que aquí es 1, aquí es 2. Y lo que estamos haciendo es el calcular. La S quiere decir que es la frecuencia, ¿no? O más bien, tendremos aquí que este sería SA. Bueno, acá.
que es el valor de 8 décimos, y SB, que son 2 décimos. Ese es el valor de 0.8 y el de 3.2, ¿no? Bueno, entonces, esos serían mis valores que yo voy a colocar aquí. Incluso aquí a lo mejor me fui, pude haber tomado, que este era 1, ¿no? Y que 0.5. Entonces yo sé que para A son 0.8, que por aquí estaría más o menos. Sería para A. Y para aquí sería para B, ¿no? Y aquí en HDS sería calcular la probabilidad solita, es decir, HDSA será igual a 8 décimos por logaritmo base 2 de 10 octavos. Bueno, lo voy a poner acá. Voy a poner HDA es igual a 8 décimos, logaritmo base 2 de 10 octavos, y HB sabemos que es de 2 décimos, logaritmo base 2 de 10 medios. Entonces sería bueno, para el valor de A nos da 0.257 y para el de B de aquí nos da 0.464. Entonces, para A, que es el de 8 décimos, que está aquí, es punto, vamos a manejar aquí el, que sería el 0.5, sería como por aquí. Y el valor de B, que vale 2 décimos, que vale 0.2, o sea, más acá, porque aquí está el B, tendríamos el valor de 0.969, o sea, por acá. Entonces este sería un histograma y este sería otro. Y bueno, ¿para qué me sirven saber exactamente cuál, en dónde sería la información o dónde estaría contenida la mayor información? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, muchachos. Porque ya me está marcando Meet que ya se va a cerrar la sesión. Por el momento, de mi parte, no hay dudas, ¿No? profesora. Perfecto. Entonces, no sé si alguien más. Por aquí también les dejamos el día de hoy. Ya la siguiente semana utilizamos la otra media hora con ejercicios más de temas y les estaré enviando una tarea. Nada más es una tarea de 4 ejercicios para que ustedes vayan con estos conceptos revisando en cuestión de la parte de la calculadora y ya haciendo los ejercicios. Entonces, si no hay alguna otra duda o pregunta, nos vemos la siguiente semana. Muy bonito fin de semana y cuídense. Hasta luego, jóvenes.